Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Huerta Guerra y formo parte de un grupo de hermanos que desde el año pasado, por motivo de la pandemia, nos hemos estado programando para compartir domingo a domingo a las 10 de la mañana a través del Facebook Live y el YouTube y a manera de clase algunos pasajes de la Biblia. Hoy, lo sabemos, es domingo 8 de agosto del 2021, fecha en la que volvemos a saludar con gusto a los hermanos y simpatizantes que nos siguen haciendo el honor de conservarnos en su preferencia, enlazándose a través de este medio con nosotros, para compartir y aprender todos, algo de la palabra de Dios, de la Biblia, el único libro cuyo autor se sigue empeñando en atender y platicar personalmente con quien lo está leyendo. El título de esta lección para esta mañana en la escuela dominical de nuestra iglesia bautista, la primera de Monterrey, lo pueden ver aquí en la parte superior. 3 respuestas del maestro a un maestro de Israel. También deseo que visualicen la cita del pasaje bíblico sobre el cual va a girar nuestra clase. Es el que aparece aquí arriba a mi derecha, ¿sí? Y es el mismo que pueden encontrar en su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, en los versículos del 1 al 21. Déjenme les comento que en este fragmento bíblico hay un versículo que sobresale entre todos los demás. Es el famoso texto que la mayoría ha identificado como la Biblia en miniatura. Ese versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y miren, las palabras que dan forma a esta joya bíblica, fíjese bien, fueron escritas alrededor del año 85 después de Cristo, mismas que dan lugar a una pregunta por demás interesante. A ver si la puede contestar, ¿sí? ¿Sabe usted quién fue el primero que las escuchó unos 50 años atrás aproximadamente antes de que se escribieran? La respuesta a esta interrogante está implícita en lo que vamos a compartir en esta mañana. Bien, volviendo a nuestra clase de hoy, el aprendizaje incluye el memorizar un texto. Ese texto, mis hermanos, amigos, simpatizantes, ese texto es la primera de las 3 respuestas que vamos a ver hoy. Está en Juan 3:3. Y a la letra dice así. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vayamos a la introducción. Mis hermanos, durante su ministerio, Jesús convivió con personas de todas las edades y clases sociales. Lo mismo se le podía ver con niños que con pescadores y comerciantes ahí a la orilla del mar de Galilea, o con gente del vecindario, también de la aristocracia, o con personas de las altas esferas sociales, ya fueran religiosas o políticas. Pero su forma de ser y lo que él predicaba lo llevó a tener enfrentamiento con algunos de ellos. La mayoría de esos encuentros fueron a la luz del día, delante de todos, a la vista de todos, excepto 2. Uno de ellos fue el que tuvo con el diablo cuando fue tentado por él allá en el desierto. Y el otro fue con Nicodemo. Y es precisamente el encuentro con este personaje el que acapara nuestra atención en la clase de esta mañana. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que le da tanta importancia
a la reunión que tuvo Nicodemo con Jesús. ¿Quién era Nicodemo? ¿A qué se dedicaba? Miren, Juan, en su evangelio, como si fuera un maestro de ceremonias, es el encargado de hacer la presentación bíblica de este hombre y lo hace tranquilamente con estas palabras. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Permítanme repetir esta presentación porque me interesa mucho para la clase de hoy, ¿sí? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Hermanos, por lo general, ¿qué es lo que se le viene a su mente cuando alguien le menciona el nombre de Pilato? Ah, el que se lavó las manos. ¿Y de Pedro? El que negó a Jesús 3 veces. ¿Y de Judas? El que lo traicionó. Pues bien, al igual que ellos, a Nicodemo se le identifica como el que vino a Jesús de noche. Hermanos, ¿por qué no lo hizo durante el día? ¿Por qué tenía que esperar a que oscureciera? Barclay, un reconocido comentarista al Nuevo Testamento, nos ofrece 2 razones. En la primera, da a entender la posibilidad de que Nicodemo, por ser miembro de grupos religiosos que no simpatizaban del todo con el Hijo de Dios, no le convenía que sus colegas lo vieran con él y que tal vez por eso haya escogido venir a esas horas para que nadie se enterara de su visita. La otra razón que nos da es que durante el día no podría hablar con calma y tranquilamente con Jesús, pues él vivía rodeado de tanta gente y sería muy posible que a cada rato los estuvieran interrumpiendo. Pero Nicodemo, agrega Barclay, era un hombre con inquietudes y tal vez con muchos honores y credenciales, pero con un gran vacío en su corazón, en su vida. Por eso vino a hablar con Jesús a ver si encontraba la luz aún en la oscuridad de la noche. Como sea, este varón tuvo una entrevista con el Señor Jesucristo y este histórico encuentro con el Hijo de Dios es considerado como uno de los más importantes de los tantos y tantos que son narrados en la Biblia. Él, Nicodemo, era fariseo, miembro del Sanedrín, y su nombre significaba vencedor sobre el pueblo. A este breve currículum le podemos agregar la experiencia personal de que, siendo un maestro de Israel, haya sido atendido por el maestro de maestros, que fue la ocasión cuando recibió una detallada explicación sobre el imprescindible requisito de que, para poder ver el reino de Dios, le era necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo no tuvo ningún inconveniente en dedicarle a Nicodemo parte de su tiempo, aunque fuera de noche. Para él no había problema con los horarios. Siempre estuvo dispuesto a atender a todo aquel que lo buscara o que lo necesitara. Además, como se dice generalmente por ahí, él es el dueño del tiempo. Mis hermanos, en los primeros 21 versículos de ese capítulo 3 de Juan, hay 3 respuestas que el Señor da a Nicodemo durante su conversación. Veamos en qué circunstancia surgió y en qué consistió la primera respuesta. Está en Juan 3:3. Mis hermanos, este encuentro y la manera en que Nicodemo inició la plática
nos hace imaginar cómo habría sido dicha reunión en la actualidad. ¿Cómo se habría llevado a cabo con todo el protocolo que envuelve a una reunión cumbre cuando junta a dos jefes de Estado? Tal vez habríamos escuchado al fariseo expresándose así: distinguido maestro y digno abanderado de las causas sociales, me place y me complace hacerle saber de que estamos enterados de su lucha por erradicar todo lo que lesione o perjudique los derechos de los habitantes de nuestra querida ciudad de Jerusalén y de sus alrededores. Le agradezco de antemano que haya hecho un espacio en su apretada agenda para tratar algunos asuntos, que por cierto son comunes tanto a sus inquietudes como a las nuestras. El protocolo a seguir habría obligado a Jesús a contestar más o menos así: estimado y reconocido maestro Nicodemo, es deseo personal que nuestro trato, hoy y en el futuro, se siga dando siempre dentro de un marco de cordialidad y entendimiento, para que los acuerdos que emanen de esta reunión redunden en beneficio de nuestros semejantes, a quien no podemos defraudar, ya que ellos han depositado toda su confianza en nosotros. Pero no, hermanos, el encuentro no fue así. Nada que ver con esas palabras que les acabo de mencionar. Nicodemo inició la plática con cierta diplomacia, diciéndole a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto último también lo podríamos leer así: nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. Si observamos bien, Nicodemo, al dirigirse a Jesús, inició su plática con la palabra sabemos. Sabemos. Jesús le pudo haber replicado en ese momento: ¿quién es Nicodemo? ¿Tú y quiénes más? ¿Acaso tú y tus vecinos? ¿Tú y tus compañeros de trabajo? ¿O quiénes? Ese sabemos, mis hermanos, usado por Nicodemo, hacía referencia a él y a varias decenas de colegas suyos que, juntos y en conjunto, formaban el Sanedrín, un grupo religioso bastante fuerte y muy reconocido entre la ciudadanía en aquellos tiempos. Y es que los hechos realizados por el Señor Jesucristo daban testimonio de quién era. La fama que había alcanzado no le permitían pasar desapercibidamente entre todas las personas. Las autoridades religiosas, sobre todo, estaban al tanto de lo que Jesús había hecho y seguía haciendo en Jerusalén y en sus alrededores. Sin embargo, el Hijo de Dios era inmune a los halagos y no estaba acostumbrado a darle maquillaje social o superficialidad a sus palabras para quedar bien con la gente. No. Él no comulgaba con ese tipo de actitud o de comportamiento. Tan era así que pasó por alto las supuestas buenas intenciones de su visitante, los cargos que tenía y también sus méritos académicos. Y no porque fueran falsos o inexistentes, no, nada de eso, sino que para la salvación, el único tema que a Jesús le interesaba tratar, para ese tema, ningún logro personal era necesario y tampoco pensaba que viniera al caso en ese momento. Así que el Hijo de Dios, sin que Nicodemo le hubiera preguntado algo, le dio la primera respuesta haciendo esta declaración: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Esa afirmación dada por Jesús puede ser considerada como la división ecuatorial de las Escrituras, como el paralelo cero de la salvación, teniendo a Nicodemo a un lado y a Jesús al otro. La legalidad y la gracia, el mal y el bien, la falsedad de la tierra y la verdad del cielo. El de un lado sosteniendo que cada quien tiene que hacer algo por su salvación. El del otro lado afirmando que lo único que tiene que hacer cada persona es aceptarla, recibirla. El viejo Nico insistiendo que la salvación se gana por buenas obras. Y el Hijo de Dios pregonando a los cuatro vientos que es por gracia. El líder fariseo, al igual que sus compañeros del Sanedrín, pensaban que lo que hacían era lo correcto y que no necesitaban hacer algo más. Y Jesucristo remarcando, es necesario nacer de nuevo. Sin embargo, en la Biblia, esa declaración hecha por Jesús empieza con estas palabras. Dice, respondió Jesús y le dijo. Respondió Jesús y le dijo. A ver. ¿Por qué el Señor le dio tal respuesta a Nicodemo si éste no le había hecho ninguna pregunta? Pues por algo similar a lo que se vive cotidianamente en la actualidad. ¿Cómo reacciona la mayoría de la gente cuando alguien le llama a su celular y le dice, buenos días, ¿tengo el gusto con el señor Guillermo Huerta Guerra? Por educación contesta uno que sí y pues de paso pregunta, ¿quién le habla? Nos estamos comunicando del Banco Popular del Pueblo para hacerle saber que usted sea... Y en ese momento, mis hermanos, interrumpimos y amablemente le decimos, mire joven, en los asuntos del banco los tratamos personalmente, ¿sí? Disculpe, que tenga usted muy buen día. Dios le bendiga, gracias. Hermanos, les interrumpimos porque ya sabemos lo que sigue. Ya sabemos que nos van a decir que por nuestro buen récord crediticio nos hemos hecho acreedor a una tarjeta de crédito de su banco o que nos hemos hecho acreedor a un préstamo. Solamente lo único que tenemos que proporcionarles es el CURP. ¿Lo sabe usted? Etcétera, sí. Y los interrumpimos. Igual Jesús interrumpió a Nicodemo porque él ya sabía el motivo de su visita. Pero ¿qué fue lo que le quiso decir Jesús a su visitante con esa respuesta de nacer de nuevo? Pues lo mismo que nos quiere decir a usted y a mí ahora. ¡Hey, Guillermo, Juanita, Vicente Carlos! Tus méritos personales no bastan. Tus buenas obras no son suficientes para alcanzar la salvación. Para ello es necesario lo que te acabo de decir. Escucha bien, escucha por favor. Si quieres ver el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. La interrupción hecha por Jesucristo era justificable, pues en ese momento el Señor estaba hablando con un fariseo, uno que pensaba que por su buena manera de vivir, ya tenía derecho a participar del reino de Dios. Que cada uno podía obtener la salvación haciendo buenas obras. Y miren, para reafirmar esto último que acabo de decir, tengamos presente lo siguiente. Fariseos era un término dado a un grupo especial de gente. Significaba los apartados, los especiales, los escogidos, los que no son como todos los demás hombres. La palabra de Dios nos da ejemplos a este respecto. Por ejemplo, en Lucas 18:11 nos habla de un fariseo que estando junto a un publicano y puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres,
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Otro ejemplo de la soberbia farisea lo tenemos en Juan 9:34, donde se hace referencia a un hombre que, habiendo sido ciego toda su vida, ahora se le hacía fácil hablarles de Dios a los fariseos. Y claro, estos no lo iban a permitir por ningún motivo. Y más que inmediatamente le dijeron: tú naciste del todo en pecado y ahora nos quieres enseñar a nosotros. No, no. El Señor Jesús sabía todo acerca de los fariseos. Por eso cuando aquel líder religioso que era un principal entre los judíos llegó con sus halagos y sus cumplidos, el Hijo de Dios, no queriendo perder nada de tiempo, le interrumpió y puso rápidamente el dedo en la llaga, diciéndole al agazapado fariseo que para ver el reino de Dios era necesario nacer de nuevo. Vayamos ahora a la segunda respuesta. Miren, la primera dada por Jesús debe haber dibujado aquí en la frente del escurridizo visitante un enorme signo de interrogación. Porque Nicodemo tomó literalmente la expresión nacer de nuevo, lo cual, desde su punto de vista y del de muchos otros, era algo totalmente imposible. Así que, con su costal de confusión a cuestas, no le quedó de otra más que preguntar: Rabí, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor le contestó y le dio esta segunda respuesta: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En esta respuesta dada por Jesús, hay dos tipos de nacimiento a tratar: el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. ¿Qué significa nacer de agua y del Espíritu? Algunos enseñan que se refiere al bautismo y a ser bautizado con el Espíritu Santo y hablar en lenguas. Pero no, esa no es la enseñanza de este pasaje. La enseñanza es que la verdadera purificación viene de Dios y es una obra sobrenatural. Recordemos que el Señor estaba hablando con un experto en cuestiones de purificación. La purificación de nuestros pecados no se puede efectuar con medios humanos, no se puede dar de un hombre a otro, no se puede dar mediante decretos de alguien que consideremos un líder santo para dársela a otro. No, no es así. Allá en Jeremías 2:22, muchos siglos antes de Jesucristo, Jehová habló y dijo: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. La purificación de nuestros pecados tampoco se puede lograr por medio de los sacrificios de animales. En Hebreos 10 hay unos versículos donde se nos dice que ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Jesús quería hacerle ver a Nicodemo que había una diferencia entre nacer en la carne y nacer en el Espíritu. Le decía, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento no es algo que tú, Nicodemo, puedas hacer que suceda por medios naturales. No lo puedes controlar. El ejemplo que te voy a dar te puede ayudar a que comprendas lo que te estoy diciendo. Mira, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vayamos ahora a la tercera respuesta. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? Su mentalidad de fariseo le hacía pensar que era necesario hacer algo, que él podía hacer algo para nacer de nuevo. Y todavía hay personas que piensan que es necesario hacer obras para que Dios perdone sus pecados y les dé vida eterna. La respuesta del Señor fue, Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo tenía acceso a las Sagradas Escrituras. En ella había abundante testimonio acerca del plan de la salvación de Dios. Y él, Nicodemo, como maestro, debería tener conocimiento de las cosas espirituales. Esa era su obligación. Y la tenía que llevar a cabo para poder guiar con sus enseñanzas al pueblo de Israel. Pero ¿qué sucedía? Saltaba a la vista que aun cuando era maestro, ignoraba algunas de las cosas más importantes. El Señor Jesucristo le explicó que Él les había hablado de lo que Él sabía, que les había testificado de lo que Él había visto, y que con todo y eso, ellos no habían querido recibir su testimonio. Fue entonces que le tuvo que decir, si no creen lo que les he dicho de cosas terrenales, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? También le hizo ver que nadie había subido al cielo para traer la información acerca de nacer de nuevo, sino el que había descendido del cielo. Él, Jesús era el que había descendido del cielo y él era el que traía esa información de nacer de nuevo. Pero el Señor tuvo que ampliar su explicación un poco más y comenzó haciendo referencia a un hecho que habían vivido los israelitas cuando después de haber salido de Egipto, estando en el desierto, habían pecado hablando contra Dios. Entonces Jehová había enviado entre el pueblo a serpientes que mordían a los israelitas y muchos de ellos morían. Entonces los israelitas le dijeron a Moisés que rogara a Jehová para que las quitara. Y Moisés oró por ellos. En respuesta a esa oración hecha por Moisés, Jehová le dijo que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre un asta y la levantara para que cualquiera que fuere mordido y la mirare pudiera vivir. De todo esto, Jesús no tuvo que comentar nada con Nicodemo. Estaba seguro que su visitante ya sabía por haberlo leído en las Sagradas Escrituras. Fue por eso que el Hijo de Dios, sin dar ninguna explicación, se refirió a la serpiente levantada por Moisés como una señal de que él, Jesús, sería levantado al ser puesto en la cruz, para que todo aquel
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La persona del Señor Jesucristo es en quien se debe de creer para ser salvo, en nadie más. Ahora, ¿qué tal si esas palabras que escuchó Nicodemo allá por el año 33 las pudiera leer cada uno, incrustando su nombre ahí, en esas palabras? Por ejemplo, con mi nombre quedaría así: para que Guillermo Huerta, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la naturaleza humana me haría dudar y decir, ¿se referirá precisamente a mí o a otro Guillermo Huerta? A lo mejor se refiere a otro con el mismo nombre. Sí, es muy posible, claro que sí puede ser. Tiene que referirse a otro, no precisamente a mí. Pero no, hermanos, esa expresión de todo aquel que en él cree despeja toda duda y permite afirmar que me incluye a mí y a todos los Guillermo Huerta que pudieran existir en el mundo. Nacer de nuevo no es algo que se puede hacer mediante alguna obra personal o guardando leyes o realizando diversas ceremonias. Toda persona puede nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento si cree únicamente en Cristo Jesús. Para nacer de nuevo, nadie, absolutamente nadie, tiene que hacer algún esfuerzo o cumplir con requisitos establecidos por mentes humanas. Si así fuera, tenga la seguridad que ya habría oficinas y despachos encargados de hacer los trámites correspondientes mediante el pago establecido por las autoridades eclesiásticas. Así se hacía siglos atrás, cuando la iglesia de aquellos tiempos le ponía precio al perdón de los pecados y a la salvación. Hasta que Martín Lutero, escudriñando bien las escrituras, dio con el versículo que cambió para siempre la manera de vivir de millones y millones de personas. Ese que dice, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Se acabó. El nacimiento natural que usted y yo conocemos tiene cierto paralelismo con el nacimiento espiritual, pero solamente en lo siguiente. En ambos casos, el que va a nacer no aporta ninguna ayuda. Su actitud es pasiva, completamente pasiva. Lo que a él le corresponde es nacer. Proceso que generalmente en el parto natural culmina con o sin ayuda. La gran diferencia entre ambos nacimientos la podemos establecer de la siguiente manera. En el parto natural es la madre la que hace todo el trabajo para traer al mundo una nueva vida, aunque ahora se le puede brindar apoyo médico o empírico. Mientras que en el del nuevo nacimiento es Dios el encargado de realizar toda la obra, de restaurar la vida para llevar al hogar celestial a la oveja que se había descarriado. En resumen, el nacer de nuevo no es producto de algún esfuerzo humano, es una realidad del amor de Dios por el mundo. La seguridad que da el creer en Cristo proporciona tranquilidad en los siguientes 4 aspectos. 1. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Dicho en otras palabras, no vino para condenar, sino para salvar.
2. Porque quien cree en Jesucristo, dice la palabra en Juan 3:18, no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Como podemos ver, dice que quienes creen en Jesús no serán condenados al castigo eterno. Quienes creen en Jesús, creer en Él. No menciona para nada hacer obras o ciertos sacrificios, no, no. La Biblia es muy clara al respecto y nos dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 3. Porque nos aclara cuál es el problema del hombre. Y se lo aclara a Nicodemo con estas palabras. Nicodemo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Y no viene para que sus obras no sean reprendidas. 4. Actualmente, y por causa de la mentira, todavía hay multitudes que siguen viviendo en la oscuridad. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto es lo que sucede con todo aquel que ha nacido de nuevo por creer en nuestro Señor Jesucristo. Sus obras son el reflejo de la obra que Dios ha hecho en él. Y no solo se nota un cambio en su manera de vivir, sino que definitivamente es otra persona, es otro hombre, es otra mujer, es alguien que desde su corazón le nace decir junto con el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aplicaciones. Vayamos a la primera de ellas. El Señor Jesucristo recibió a Nicodemo siendo de noche. Primero, porque él siempre tuvo disposición para conversar con quien lo buscara y a la hora que fuere. Jesús sabía que quienes nadaban en el mar del legalismo como Nicodemo eran náufragos de la fe que necesitaban que alguien los rescatara, que alguien les lanzara el salvavidas de la salvación. Y ante tal circunstancia, no era momento para maquillar palabras, no era momento para poner en práctica las reglas sociales, ni tampoco para guardar las apariencias. Era momento de actuar, era momento de decirle al viejo Nico que lo que él necesitaba para alcanzar la salvación no lo podía conseguir en la tienda de la esquina ni en los graneros del pueblo, porque el remedio para ellos y para todo pecador venía de arriba, venía de Dios. Usted y yo sabemos ahora que dicho remedio empezó siendo personificado por un bebé que fue envuelto en pañales allá en un pesebre de Belén, y que décadas después, pero envuelto ahora en las ropas de un humilde carpintero, tomó nuestro lugar allá en el Monte Calvario, cuando el cielo permitió que manos humanas clavaran las divinas a una cruz para que usted y yo tuviéramos la oportunidad de nacer de nuevo. Aplicación número 2. Nicodemo batallaba para comprender las explicaciones del Hijo de Dios. No las entendía del todo. Y es que, como fariseo, estaba acostumbrado a obedecer reglas y a exigir obediencia a las normas que ellos establecían. Muchos de los que las aceptaban lo hacían por tradición familiar o porque veían a otros hacerlo, mas no por convencimiento propio. Los imaginamos como aquel equipo infantil de natación cuyo entrenador
lo sacaba a dar vueltas a la plaza, dando 3 pasos para adelante y 2 pasos para atrás. Y no solo eso, sino que con los brazos pegados al cuerpo, tenían que caminar e ir diciendo en voz alta: 3 para adelante, 2 para atrás, 3 para adelante, 2 para atrás. Pero un día ingresó un nuevo alumno, un niño que además de inquieto era curioso por demás. Y para pronto que le pregunta a uno de ellos: oye, ¿qué tiene que ver esto con la natación? ¿Quién sabe? Y le preguntó lo mismo a otro: no sé. Entonces intervino uno el grupo y le dijo: tú hazlo, porque si no, te reprende y te va a dar de baja, ¿eh? Todos estaban convencidos que si querían que les enseñaran a nadar, tenían que repetir, tenían que ir caminando y repetir: 3 para adelante, 2 para atrás, 3 para adelante, 2 para atrás. No sabían por qué, pero lo hacían. Así eran los fariseos, legalistas y rígidos en sus reglas. Reglas que no tenían nada que ver con la salvación. Aplicación número 3. Esa vez Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, llegó todavía con la idea de que tanto él como sus colegas y sus seguidores estaban haciendo lo correcto para tener y conservar su pureza delante de Dios. Jesús lo atendió y platicó con él, pero en su conversación no incluyó palabras vanas ni de relleno. Y para darle a entender que la salvación no era asunto de hacer, se fue directo al corazón del sigiloso fariseo y le resumió el plan de la salvación en un solo punto: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo, y para ello debes creer en el unigénito de Dios. Caramba, Nicodemo no tenía el recetario para buscar la forma de condimentar y sazonar un alimento espiritual como el que le estaba ofreciendo Jesús en ese momento. Y mucho menos lo iba a poder digerir. Fue entonces que Jesús, con todo amor y comprensión, abrió el estuche donde el cielo tenía guardada la joya que reflejaba el más grande amor mostrado en la Biblia. Jesús lo describió en esa ocasión para que llegara al corazón de todos los hombres y mujeres por igual. Pero fue Nicodemo quien tuvo el privilegio de ser el primero en escucharlo. Fue ese fariseo que oyó de primera mano las 30 palabras de la esperanza proclamadas por Jesús así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa noche fue cuando Jesús ofreció y puso en un estante bíblico el único remedio que a nivel mundial habría de servir para sanar todo corazón que pudiera estar confundido, agobiado o cargado de problemas. Esa noche el viejo Nico tuvo la precaución de llevar con él la dosis que necesitaba para curar su corazón, para volver a nacer de nuevo. De todo lo anterior queda este cuestionamiento. Toda la plática, todo lo que surgió durante el encuentro de estos dos personajes que representaban la legalidad envuelta en túnica farisea y la divinidad envuelta en ropas de un humilde carpintero, ¿sirvió de algo en la vida de Nicodemo, de aquel hombre que vino a Jesús de noche? ¿Produjo algún cambio en su vida? ¿Lo quieres saber? Veamos algo de lo que dice la palabra de Dios al respecto en los versículos finales del capítulo 19 de Juan.
Dice que después de que Jesús fue crucificado aquel viernes por la tarde, dos personas se encargaron de dar sepultura al cuerpo del Hijo de Dios. Uno de ellos era José de Arimatea y el otro, ¿quién cree usted que era? ¿Quién se imagina? Exacto, acertó usted. Pero deje que sea la Biblia quien confirme su respuesta. Lo hace con estas palabras. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. Tomaron pues José y Nicodemo el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Y lo más seguro, mis hermanos, es que lo hayan hecho sin esconderse de nadie. Deseo terminar con lo siguiente. Días después, cuando se supo que Jesús había resucitado y estaba vivo, la noticia tuvo que haber corrido como reguero de pólvora y llegado a los oídos de los integrantes del Sanedrín. Todos han de haber volteado a ver a Nicodemo, que lo más seguro es que estuviera sonriendo tranquilamente y recordando las palabras que Jesús le dijo durante el encuentro que tuvieron. ¿Qué tal nacer de nuevo, Nicodemo? Ni él mismo habría pensado que él sería uno de los primeros en vivir esa hermosa experiencia. Mis hermanos, mis amigos, no nos quedemos solo con las palabras de esta clase, sino sigamos haciendo lo posible para agregar nuestro nombre o para que permanezca en la lista en la que seguramente se encuentra el nombre de aquel fariseo, que era un principal entre los judíos, el que vino a Jesús de noche tan solo para enterarse de que para ver el reino de Dios era necesario nacer de nuevo. Dios los bendiga.